nosotros dentro de la nacionalidad Zápara estamos como 500. Quedan 500 personas. 500 personas. Y pocos hablan ya Zápara, ya ¿no? Pocos hablan ya. Cada día, o sea, las abuelitas van desapareciendo. Si yo te preguntara, y para que hables al país entero, de quiénes son los záparas, los zápara, quiénes son los zápara, ¿cómo describirías a tu pueblo? Del cual deben haber sido miles en el pasado, ¿no? Un pueblo grande de la Amazonía ecuatoriana. Sí, bueno, antiguamente la nacionalidad zápara era un grupo que se habitaba en todas las provincias, Napo, Tena, Puyo y Arajuno. Y en toda, o sea, esa parte habitaban toda la nacionalidad zápara. Bueno, o sea, los caucheros fueron un poco disminuyendo y un poco conflicto entre nacionalidades y fueron desapareciendo poco a poco. Estamos hablando de hace 100 años, de hace 80 años, ¿no? Hace 80 años. Y bueno, la nacionalidad zápara es una nacionalidad muy pequeña y con su cultura, con su tradición. Pero, o sea, antiguamente sí creo que tenían, pero ahora ya no es lo mismo que fueron antes, y ahora ya la civilización humana, la civilización tecnológica igual, o sea, las nacionalidades igual van cambiando. Y bueno, actualmente vivimos muy poco dentro del territorio zápara. Pero, o sea, actualmente vivimos más de diferentes culturas. Shuar, achuar, quichua. ¿Ustedes hablan quichua? Sí, hablamos más quichua. O sea, el idioma quichua, o sea, fue dominando a la nacionalidad zápara. ¿Qué es lo que se ha perdido esencialmente a nivel de cultura de tu pueblo, que sabemos que es una de tus preocupaciones? Bueno, actualmente más, o sea, está desapareciendo más cada día es nuestro idioma. El idioma está, o sea, solo hay 5 personas que hablan el idioma zápara y asimismo, o sea, la Dirección de Educación zápara antes tuvimos, pero ellos han trabajado en diccionarios ilustrativos, hay libros, solo en eso nomás está quedando. Tú viviste con el pueblo zápara, con las abuelas, los abuelos, en tu niñez y tu infancia. El José Ushigua de niño, el José Ushigua. ¿Cómo era tu vida? O sea, cuando vivía con mi papá era muy diferente, o sea, yo más dedicaba más al juego. Ir a bañar en el río, ir a caminar en la selva. Mi papá me llevaba a hacer cacería y a trabajar y ayudar a los demás. O sea, más mi papá integraba a la gente, más trabajar en colectivo. Y eso más dedicaba, y eso me decía ella, tú tienes que hacer esto, así tienes que vivir con la gente. Y esa era mi vida, o sea, ir a cazar y pescar y jugar en el río, en la playa. ¿Y cuál ha sido tu impacto con esta civilización de la gran ciudad? Al llegar estos años a vivir en Quito y a estar en otro mundo distinto. ¿Qué es lo bueno y lo malo del uno y del otro? Bueno, hay muchas cosas, o sea, en la vida se ha ido cambiando para mí porque, bueno, o sea, se cambiando un mundo muy diferente a vivir a mi comunidad. El ser humano no tiene ese conocimiento que uno se tiene aquí en la selva, ¿no? Por ejemplo, mi papá me decía, mijo, verás, cuando tú te vas a la ciudad, tienes que tener miedo, porque el ser humano mismo te puede matar. Pero cuando tú estás en la selva, no tengas miedo. Qué bonito. Porque en la selva, bueno, de vez en cuando te morderán los culebras, te asustarán animales, pero en la ciudad, el ser humano no te va a querer como tal como los otros animales, sino el ser humano tiene otro conocimiento, otra mente que te va a hacer daño a ti cuando tú te vas a la ciudad. Y esa mente tuve y eso estoy viviendo en esta ciudad.
Y eso es lo que he aprendido, ¿no? O sea, ¿Cuál en la es tu ciudad. relación con la naturaleza? ¿Cuál ha sido en tu vida la relación con el río, con el árbol, con los animales, con las aves? Em, o sea, la relación con la naturaleza, o sea, por ejemplo, ahí, o sea, tú no es como estar aquí en una ciudad, sino, o sea, por ejemplo, tú te vas a la selva, no es así como así tienes que ir, sino preparar algo, o sea, hablando del espiritual, y tú te vas, o sea, cada vez que llegas, coges la fruta y cazas animales, o sea, no todo, sino depende a qué, cuánto de consumo tú vas a hacer, ¿Cómo solo cazas lo lo necesario? necesario. Y, o sea, hay cosas, o sea, en la selva hay cosas que es inexplicable. Y hay esos conocimientos y compartimos. ¿Tú no crees que de alguna manera la selva y el hombre de la selva tiene mucho que dar a esta humanidad que tenemos ahora en el mundo entero? Que tiene mucho que aprender del hombre de la selva, de la mujer de la selva. Sí, me voy a basar un poco más, con el pasado. Antiguamente ellos vivían así como nosotros. Y sabiendo que el ser humano, la generación humana, iban a hacer el daño a la naturaleza, ellos convirtieron al mundo invisible. Y, y eso ellos fueron viendo y como le repito que ellos volvieron a ese mundo y ahora ellos quieren dar mensaje, quieren compartir lo que ellos están pensando. Dentro de la selva existimos, bueno, ellos dicen existimos, nosotros también, pero nosotros no podemos conversar así como tú me estás conversando como ellos. Pero, o sea, es un poco eso, digo, es un poco inexplicable que los seres humanos entiendan eso. Porque, o sea, eso, como decía una vez un antropólogo, la selva habla, La selva habla. la selva habla. Los árboles están diciendo algo, pero el ser humano no escucha. Qué bonito. Solo ellos, o sea, estamos pensando a lo material. ¿Qué es para ti un árbol? Para mí un árbol es un ser que te da la vida a los otros seres vivos, que somos nosotros. Pero eso no estamos valorando los seres humanos. Finalmente, José, y te agradezco muchísimo, una de tus formaciones ha sido el llegar a ser un yachay en tu pueblo. Sí. Estás estudiando, entiendo que Sí, tu hermano estudio. es una persona que ha trabajado mucho la parte espiritual, el desarrollo de los hombres sabios de la selva. Sí. ¿Por qué lo quieres hacer eso? Bueno, mi papá era un shimano. Un shimano, ¿qué es shimano? Un shimano es un sabio o un chamán que le dicen, Ajá, pero es preferible decir un sabio, ya. porque un chamán es un malvado, así lo llaman. Y bueno, mi papá era un shaman único y ella ayudaba a la gente y bueno, ayudaba a la gente, buena gente. Y eso, bueno, el actual, en el mundo real igual es, o sea, siempre la gente buena no dura en este mundo. Viendo que mi papá hacía, que ayudaba a la gente, hicieron maldad. Pero yo nunca sabía que a través de eso, él sí me enseñaba cómo cazar y pesca. Pero, o sea, en el proceso de esa vida, mi papá, bueno, entre chamanes bueno, se mataron. Pero no pueden Hay a entender la veces gente. unos enfrentamientos, Sí, ¿no? enfrentamientos. Bueno, las cosas pasaron, días pasaron, y empecé a ver cosas en las ciudades. A veces la gente para, yo qué sé, ¿cómo se dice? Para cobrar dinero. Ajá. Están inventando.
O sea, O sea, son los chamanes falsos, sí, la los gente chamanes que falsos. usa todo esto, Sí. pero no sabe realmente. No saben qué es lo que están haciendo. Y viendo todo eso, y empecé yo a aprender, ¿no? O sea, contar estas cosas, lo que yo estoy aprendiendo, y explicar qué hay atrás de este mundo y por qué los chamanes están haciendo estos, por qué no pueden explicar lo que ellos ven. Y, o sea, hacerle entender a los seres humanos, en esta vida hay esta vida, hay otra vida, hay otros seres. O sea, explicar, esa es mi idea, con esa intención estoy haciendo. ¿Y cómo te estás preparando? ¿Cómo aprendes esto? Y a través de unos shimanos. Unos shimanos. Unos shimanos me están enseñándome. O sea, te enseñan los secretos de las los plantas. Los secretos de la planta. Bueno, es como... ¿Cómo sería? Como un estudio, como en la universidad. Hay cosas que tú no apruebas, pero, o sea, cosas... O sea, que no te lo puedo explicar, o sea, más allá de la vida. O sea, como... Más allá de la razón, de lo que la mente humana entiende. Sí, existe sí. otra realidad, otro mundo, sí. entiendo. Y, o sea, así ellos. O sea, por ejemplo, una laguna, me mandan allá. A una laguna. A una laguna, solo. Y ahí me envían un ser que no puedo entender yo mismo. Si yo me fallo ahí, si no me contacto con esa persona, me fracaso. Hacen muchas pruebas de la vida. O si no, me puedo morir en el intento de esa vida. O sea, son los sabios, sí, los shimanos. Los shimanos. Bueno, y aquí estamos presenciando a un joven brillante, un hombre bueno, que está trabajando precisamente para el tema del buen vivir. ¿Qué es, para terminar, qué significa para ti el summa causa, el buen vivir? Para mí el summa causa es compartir y vivir con la vida, con la naturaleza, con los seres humanos. Y eso es el summa causa para mí y para los demás seres humanos.